La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo le habla a otro que está también lleno, pero lleno de engaño. Pero los dos estaban llenos. A los dos no les cabía otra cosa. No les cabía nada más. A Pablo no le cabía nada más, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero al mago no le cabía otra cosa sino engaño. Estaba tan lleno, tan completo, tan cubierto de engaño que no podía tener nada más. Ahora, ponle cuidado. Vaya al capítulo 3 de Hechos, capítulo número 3. El versículo número 10. El 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, al cojo, al que sanaron Pedro y Juan, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro, estaban llenos de asombro, y no salían del estupor, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Estaban de una sola pieza allí, llenos. Ahora, en el capítulo 5, póngale cuidado, capítulo 5 de Hechos, Pedro le dice algo a un personaje muy conocido. Versículo número 3, 5:3 de Hechos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Míreme acá. Así como el Espíritu de Dios puede llenar un ser humano, así Satanás también puede llenar un ser humano. ¿Ah? Otra vez, así como el Espíritu de Dios puede hacer lleno a un ser humano de Él, de su presencia, de su gracia, de su gloria, de su poder, así mismo Satanás puede llenar a una persona. Le pongo esta inquietud: ¿con qué llenará Satanás a una persona? ¿Con qué? ¿Con qué cosas la podrá llenar? Medite, piense. Aquí está diciendo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste llenar? ¿Por qué te dejaste repletar? ¿Por qué? ¿Por qué? No de qué, ¿por qué? Él está diciendo eso. Pero entonces empiece a analizar de qué cosas puede llenar Satanás a un ser humano. Analícelo, porque, hermano, cuando uno recibía los estudios de que, hermano, y el bautismo y la llenura, y las dos cosas se mezclaban, y entonces y venía el poder, y uno, mire, hay dos cosas que uno siempre atribuía a una sola persona. La posesión, uno se la atribuía a los demonios. Uy, ese está poseído. Y uno inmediatamente pensaba en los demonios. Uy, esa está poseída. Uno no le cabía que algo bueno pudiera estar poseyendo
a ese hombre, a esa mujer. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios, al que se lo permite, lo posee. ¿Ah? ¿Usted tiene el Espíritu Santo o no? Ah, bueno, ¿y dónde está? ¿En una oreja? ¿En la nariz? ¿Parado ahí? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Ah, está dentro de usted. Eso significa de que el Espíritu de Dios lo posee a usted, ¿sí o no? Ah, estás poseído. Da susto, ¿sí o no? Estás poseído. ¿Por qué le da susto decir amén? Ah, estás poseído. Amén, por el Espíritu Santo. Ah, estás poseído. Amén, por el Espíritu Santo. Él posee todo mi ser, Él está dentro de mí. Pero uno pensaba que era. Y la palabra lleno, ¿estás lleno? Ahí mismo uno pensaba el Espíritu Santo. Ahí mismo, no, pero también puede estar lleno de ira, pero también puede estar lleno de avaricia, de codicia, de envidia, de lujuria, lleno. Entonces, váyame, es importante, hermano, que a usted le quede claro hoy de qué puede estar llena una persona y cuáles son sus manifestaciones, ¿no? Seguimos. El versículo número 7 de ese capítulo 5 de Hechos dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Perdón, no, el 17, 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Estaban rebosando de celos. A ver, ¿qué pasa con una persona que está rebosando, saturada, atiborrada de celos? ¿Qué pasa? ¿Usted ha visto a alguien lleno de celos? ¿Se lo está imaginando ahí? ¿Cómo se le pone la mirada? Suda y está así, inquieto, y mira a la persona, y mira alrededor, y hasta mira debajo de la cama, y está mirando detrás del armario, y hasta siente olores, huele como a loción de varón. Si es una mujer, dice: mijito, usted como que metió una vieja aquí, esto me huele a loción de mujer. Pues claro, la loción suya, no me venga con cuentos. ¿Porque está llena de qué? Sigamos leyendo, leamos. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 25. Mateo 23, 25, está hablando el Señor Jesús. Dice la palabra: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Ellos estaban llenos ¿de qué? De malos pensamientos y de deseos de robar, de pensamientos inmundos y de deseos de robar. Eso era lo que llenaba a esos personajes. Y dice el versículo 25, perdón, el 27: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Otra vez, llenos de porquería. Estos se decían religiosos. Espere, hermano, espere, porque le repito, si nosotros podemos llegar al entendimiento de lo que Dios nos quiere decir en esta noche, vamos a poder reconocer, identificar cosas que no deberían estar en nosotros. Les está hablando a la élite de la religión de Israel, les está hablando a la flor y nata, escúcheme, al rango más alto de autoridad religiosa en Israel.
los fariseos y los escribas, gente intocable en ese tiempo, gente semejante a los líderes religiosos, no importa si son de la religión tradicional, pero religiosos, gente que se movía por la apariencia, que tenían fama de ser gente honorable, pero el Señor Jesucristo los puso al desnudo, escúcheme, los puso al descubierto, les dijo, ¿sabe qué? Ustedes que deberían estar llenos del Espíritu Santo, están llenos es de inmundicia, están llenos es de avaricia, están llenos de codicia, de robo, de maldad, de porquería. Pero eran religiosos, decían conocer la Biblia, la Torá, decían conocer la ley de Moisés. Y de pronto el que los veía muy dignos, ¿no? Con sus túnicas, tiaras, flecos. Pero el Señor Jesús les dijo, no, ustedes están llenos, pero no del Espíritu Santo. Ustedes están llenos es de robo, de inmundicia, de huesos de muerto. Eso, no les cabe más porquería dentro de usted. ¿Por qué les diría eso el Señor? Porque le tenían celos, le tenían envidia, lo querían matar. Entonces, vaya mirando. El versículo 28, continúe. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si nosotros nos hacemos la idea de lo que está hablando la Biblia, nos daremos cuenta que está hablando de las obras de la carne como un fruto de la llenura del diablo, ¿o no? Dijo llenos de envidia, dijo llenos de celos, ¿sí o no? Dijo llenos de soberbia. ¿Qué más? Llenos de robo, de inmundicia. Acuérdese, acuérdese de las obras de la carne, acuérdese. Y manifiestas son las obras de la carne que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría. Leámoslo. Porque es que cuando nosotros podemos identificar esto, no nos vamos a dejar engañar más de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Una de las acusaciones del Señor Jesús era que están llenos de inmundicia, ¿sí o no? ¿Lo recuerda? ¿Qué pasó? ¿Lo volvemos a leer o lo recuerda? Ustedes están llenos de inmundicia. ¿Qué dice más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, llenos de ira, no les cabía más ira, llenos de celos. ¿De qué llenó Satanás el corazón de Ananías? De engaño. ¿Es otra obra de la carne o no? Claro. Entonces, ¿por qué no meditar? ¿Por qué no analizar? ¿Por qué no reconocer que alguien puede estar lleno y no precisamente del Espíritu Santo? ¿Ah? Sí, claro, claro. Claro, hermano, porque mire, entienda esto. Hay personas que se llaman cristianos, pero lo que usted les ve, en la forma en que ellos se manifiestan, parecen estar llenos de todo menos del Espíritu de Dios, porque andan pleiteando, contendiendo, alegando, andan en disensión, llenos de ira, la pareja. Hermano, poder ver uno en un supermercado, esta vez que viajé a Cali, en un supermercado, una pareja que yo sé que se congregan en una iglesia cristiana, que los conocí, que hace muchos años les di consejería,
y verlos, hermano, tan llenos de ira los dos. El uno le decía, tratando de disimular, pero llenos, hermano, de contienda, llenos de enojo, de enemistad. Él le decía a ella entre dientes así, y ella le contestaba a él airada, y le manoteaba, y veía personas alrededor y bajaba la voz, pero volvía y le decía. Escuché algunas palabras tan cargadas de enojo, hermano, de ira, y así se fueron, así se fueron. Llevaban un niño en la mano y en una de esas el niño se quedó mirando algo y ella llegó y le pegó un jalonazo, así que casi lo tira allá. Yo no sé si es que estaban apartados, no sé si están apartados en este momento, pero lo que sí me doy cuenta es que Ananías y Zafira decían haber recibido al Espíritu Santo. Tal vez Ananías y Zafira estaban allí, en esos muchos que escucharon a los 120 del aposento alto hablar en nuevas lenguas, declarando en muchos idiomas la grandeza del Señor. Puede ser que ellos estaban allí y recibieron al Señor y aceptaron y confesaron a Cristo como su Señor, desde que estaban ahí cerquita de los discípulos, de los apóstoles, desde que dijeron, listo, nosotros vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Sí, lo vamos a hacer, vamos a vender una heredad y vamos a traer todo el dinero hasta acá. Y resulta que cuando vendieron la heredad, vieron el dinero y algo cambió en ellos. Porque si hubieran estado llenos del Espíritu Santo, sencillamente no pasa nada, absolutamente nada. Ese dinero es como cualquier otra cosa. Y así como lo dijeron, así lo hubieran hecho, lo hubieran llevado. Pero ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, ellos estaban llenos de codicia. Y por estar llenos de codicia, aceptaron engañar. Entonces, por eso Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de engaño? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque ya en ese corazón había codicia, estaba lleno de codicia. Entonces, cuando hay una obra de la carne en la vida de un creyente, es fácil que Satanás lo pueda llenar de cualquier otra obra de la carne. Medita en esto, hermano. Una persona que está orando y que está metido y que alguien lo necesita, alguien lo requiere, pero él está orando allá en su fuego, Padre, y lo toca y le dice, hermano, hágame el favor. ¡Ah! Hermano, déjeme tranquilo, soy metido en la presencia del Señor. ¿Usted puede creer que él estaba en la presencia de Dios? ¿Sí? Si reaccionó lleno de ira, ¿estaba lleno de qué? De ira. Y si estaba lleno de ira, ¿quién llena a una persona de ira? ¿Dios? ¿Quién? Entonces, ¿estaba en la presencia de quién? Ah, qué pena. Deducción lógica y bíblica. Deducción lógica y bíblica. La persona que se llena de codicia y dice, no, hagámoslo, y no importa si tenemos que alterar algo, no importa, hagámoslo. Y entonces ese trámite dura 2 horas, pero en esas 2 horas él no se arrepiente, sino que vamos, hagámoslo, sí, no hay problema, y firma aquí, y firma allá. Él está lleno de codicia. Y por estar ya lleno de codicias, a Satanás le queda muy fácil llenarlo de engaño. Entonces se engañó al alterar sus datos personales en un formulario, en un papel. Y yo los he escuchado salir después de haber firmado un papel alterado, que ellos mismos saben que quedó con mentira, y cuando se lo aceptaron, salir diciendo, uy, gloria a Dios, el Señor nos respaldó. ¡Qué risa! Hermano, que en otro tiempo el alma y el diablo lo puede engañar a uno, lo podía engañar, pero ya no, hermano, ya no.
Ya no. ¿Cómo vamos a decir que estamos llenos del Espíritu Santo o que estamos llenos de Dios cuando lo que hay en nosotros es otra cosa? Son obras de la carne, y las obras de la carne las activa y las deposita en la vida del creyente es el diablo, hermano. Yo le puedo leer, aquí nos podíamos quedar leyendo, y se llenaron de ira y se llenaron de furor y se llenaron de todas las obras de la carne, de todas. Y pensar, hermano, que hoy en día, en el año 2018, hay cristianos engañándose y diciendo, no, es que a quién no le da rabia, hermano, es un momento de rabia, pero ellos viven llenos de esa rabia, de esa ira. No, hermano, es que... Y un cristiano que se deprime, un cristiano que se desespera, un cristiano que pierde la esperanza, que empieza a temblar, que porque esto, que porque aquello, que porque lo otro. Hermano, tremendo que hay una crisis, le voy a contar. Hay una crisis de depresión porque la pareja se enoja con él o con ella. Hay una crisis. He tenido que atender por teléfono una cantidad de personas, hermano, que después de que, llenos de las obras de la carne, pelean, contienden, gritan, se airan, entonces la otra persona se va, la otra persona dice, listo, yo ya no vivo más con usted, vení, vos no te puedes ir, y cuando se va se quedan jalándose el pelo, gritando, y entonces llaman a alguien, y yo creo que entre los números telefónicos más conocidos, entre esas personas que llaman a cualquiera, es mi teléfono, hermano. A mí me llama gente que yo no sé ni de dónde es, ni cómo se llaman. Pastor, ore por mí porque se fue mi marido, pastor, y estoy que me enloquezco. Está llena, pero no del Espíritu Santo. Llena de pasiones, llena de desesperos, llena de angustia. ¿Y quién llena? ¿Dios llena a un cristiano de eso? Sí. ¿Es por la abundancia del Espíritu que hay en él o en ella? Sí. Entonces no nos engañemos, hermano, porque el problema está en que uno se engaña y uno empieza a decir, no, es que Dios está conmigo, pero lo que está manifestando son obras de la carne y está lleno de ellas, lleno. Imagínese que un cristiano 1, 2, 3, 5 días desesperado que se quiere suicidar, y que porque un hombre, que porque una mujer lo dejó. ¿Cuánto hará ese hombre, esa mujer que se apartó, hermano, de la presencia de Dios? ¿Cuánto hará que el Espíritu de Dios no lo puede llenar? Porque ahora que entremos ahora que entremos a mirar lo que es la llenura ya del Espíritu Santo, que es igual, es saturar, completar, cubrir, rodear, es no dejar lugar para nada más. Hermano, una persona llena del Espíritu Santo, le digo una cosa, ni miedo le da. No, ante un peligro, una persona llena del Espíritu Santo, aunque sepa que se va a morir, bueno, se lo va a comprobar. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 7. Mire lo que le estaba diciendo Esteban a los mismos que el Señor Jesús les dijo, llenos de inmundicia y de huesos de muerto. Versículo número 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mire la gran realidad del religioso, póngale cuidado. La gran realidad del religioso es que el religioso habla de Dios, pero no manifiesta nada de Dios. Cuando a este pueblo de Israel se le hablaba la verdad de Dios, lo resistía. Y si era necesario, mataba al profeta que estaba hablando la verdad de Dios. Y Esteban estaba diciéndoles esto:
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Siga leyendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Ellos estaban llenos de qué? ¿De qué estaban llenos? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estaban llenos esa gente, ¿sí o no? Llenos de soberbia, de ira, se taparon los oídos para no escuchar más, y llenos de esa ira y de violencia arremetieron contra él. 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No le daba miedo, hermano, ni ante esas rocas que le estaban tirando. Lleno del Espíritu Santo, la persona no pierde la paciencia. Lleno del Espíritu Santo, la persona no pierde la cordura. Lleno del Espíritu Santo, la persona no pierde, hermano, la reflexión, la prudencia, la sensatez. Y quiero decirle algo, hermano. Sobre todo en este tiempo donde la iglesia se ha vuelto humanista, socialista. Sí, la iglesia se ha vuelto muy social. No que sea malo, hermano, sino que no podemos cambiar una cosa por otra. Ya la iglesia se basa en hacer actividades y llevar una muy buena amistad. Sí, eso hay que hacerlo, pero no descuidando al Señor, no descuidando la comunión con Dios. Hoy en día en las iglesias, hermano, hablar del Espíritu Santo, hablar de la obra del Espíritu Santo, revísese usted a ver, hermano. Es como aburridor, como... ¿Y para qué hablamos del Espíritu de Dios? Sí. Eso como que no se ve. Eso como que da igual. Aquí hay que trabajar. Aquí el que no trabaja no come. ¿Y el Espíritu de Dios para qué? Uy, hermano, ese es el más grande problema de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque por la falta de la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, es que el diablo viene y los engaña. Diga: a mí no. Diga: a mí no. Es eso, hermano. Es eso. Entonces, que alguien que vive lleno de ira, que vive lleno de mal genio, que vive lleno de pleito, de contienda, diga que es un cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿se le podrá creer? ¿Se le podrá creer? Yo le digo no, porque el Señor nos está poniendo el paralelo. Los que estaban llenos de ira arremetieron contra el que estaba lleno del Espíritu Santo, y el que estaba lleno del Espíritu Santo, tranquilo, sosegado, lleno de fe, dejó que los demás hicieran con él lo que Dios les permitía hacer. Porque el que está lleno del Espíritu Santo no expresa de sus emociones. Escúchelo, hermano. Escúchelo, que no sé si usted lo ha percibido ya. Al Señor le ha placido, hermano, meternos en la dimensión poderosa del conocimiento, de diferenciar muy bien lo que es el alma y lo que es el espíritu. Y una persona que viva con repudio, una persona que viva con mala disposición de ánimo, que vea llegar a su mujer y como que le dé como piedrita, que ve llegar a su marido y como que rasca la cabeza y le gustaría irse por allá lejos de él, está lleno del Espíritu Santo. No. ¿Quién sabe cuánto hace que se le olvidó postrarse, hermano, hasta que la presencia de Dios lo llene y que él empiece a llorar, ella empiece a quebrantarse ahí, adorándolo y disfrutando de la hermosura del Señor?
y por más problemas que tenga, por más cargas que tenga, pueda descansar y decir, en ti confío, Señor. No hay problema. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿qué malo me podrá pasar? ¿Quién podrá estar contra mí? Listo. Y puede estarle gritando al otro que vení, que peleemos. No, pelee usted solo porque yo no tengo con qué. Yo estoy lleno de otra cosa. Yo estoy lleno de otra cosa. ¿Qué pasó? Yo estoy lleno de otra cosa. A mí me haría falta desocuparme de lo que tengo y llenarme de lo que usted tiene. Ira, pleito, contienda, enemistad. No, pero no me cabe nada de eso. Porque yo estoy lleno de otra cosa, de otra persona. ¿Qué pasó? ¿Se está dando cuenta la diferencia? Hermano, ¿por qué nos escondieron durante tanto tiempo una verdad tan sencilla? El que está lleno del Espíritu Santo está lleno de sensatez, prudencia, sabiduría, entendimiento, reflexión. Pero el que se pone morado de la ira, el que se deprime, el que se angustia, el que se desespera, el que se pone triste y se quiere morir, ese no está lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿Qué hago? Pues busque del Señor, métase en ayuno y arrepiéntase de haberse separado de la presencia del Señor, porque usted hace años que no busca al Señor. Tal vez buscará lo que el Señor le ha dado, tal vez estará detrás de las bendiciones del Señor, pero no busca llenarse de Él. Que esa es la diferencia. Entonces, bueno, metámonos un poquitico en eso. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 4, versículo número 1? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Escuche esto, mire las dos cosas que hace una persona llena del Espíritu Santo. Se mete en un ayuno largo y no sale a correr buscando un tinto por ahí, desesperado, para darle gusto a su cuerpito. No, una persona llena del Espíritu Santo está en el ayuno así como el Señor se lo propuso. Y cuando viene el diablo a tentarlo, él ni se asusta, ni se desespera, ni cae en la tentación. Porque si está lleno del Espíritu Santo, está lleno de sabiduría. ¿Cómo? No, pero otra vez. Hechos, capítulo número 6. Tenemos que dejar esto bien claro, hermano, que no haya ninguna confusión en nosotros, torpes, haciendo cosas raras, necios, groseros, y hablando de Dios, hablando de que, no, el Señor, no, hermano, no. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El que está lleno del Espíritu de Dios, ¿está lleno de qué? De sabiduría. Es sabio, hermano, es entendido. No es torpe, no es acelerado, no se desespera, no va haciendo cosas a la carrera. No, él tiene paciencia, él sabe quién lo respalda, él sabe quién lo dirige, quién lo guía. Vea, entonces dice el versículo número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, otra cosa, y del Espíritu Santo. No solamente es de sabiduría, es de fe. ¿Qué? ¿Cómo? Pero se está dando cuenta que la llenura del Espíritu Santo produce unos frutos y la otra clase de llenura, la llenura de la carne, le podríamos llamar así, la llenura del diablo, produce otras cosas. El diablo llena con ira, pleito, contienda, celos, furor, envidia.
En cambio, el Espíritu de Dios dice, lleno de sabiduría, de buen testimonio. ¿De qué más? ¿El 5 qué dijo? De fe. El versículo 8. Y Esteban lleno de gracia, otra cosa más. Y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Espérese aquí, póngale cuidado, aguarde. A veces uno pierde mucho tiempo porque no ha entendido, porque no le han explicado. Culpa mía, no explicar bien, hermano. Escuche esto. Cuando en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y no está hablando de bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que muchos teólogos tienen una confusión tremenda allí. Está diciendo, pero recibiréis poder. Leamos lo que es que arriesgarse uno a decir cosas que no son. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué está hablando esto? De la llenura del Espíritu Santo. ¿De qué? ¿Cómo va a poder ser testigo de Dios una persona llena de ira, de celos, de codicia, de amargura? ¿Cómo? ¿Y cómo Dios va a llenar de poder a alguien que tiene venganza con la mujer, con la suegra, con el marido? ¿Cómo? Eso es más peligroso, hermano. Oiga, que el Señor revista de poder a un hombre amargado, lleno de venganza, a una mujer amargada, llena de venganza. ¿Ah? Y a la hora que se dé cuenta que levanta la mano y lo que su boca dice se cumple. Ay, deje que llegue mi marido por la tarde, deje que llegue y se va llenando, pero de otra cosa, ¿no? ¿Ah? Entonces, escuche esto. Si la llenura del Espíritu Santo es la que trae a la vida del creyente sabiduría, gracia, fe, ¿qué otra cosa? Buen testimonio, poder. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta, hermano, por qué la iglesia en su totalidad no está llena del Espíritu Santo? Porque hemos decidido caminar muy humanamente en esta tierra. Escúchelo. Hemos decidido caminar muy humanamente y nos justificamos, ¿sabe? Y cuando alguien en el púlpito se llena de ira y se le sale la vena por aquí y insulta, entonces alguien le reclama y le dice, oiga, predicador, uno tiene que ser manso, uno tiene que ser humilde. ¿Usted por qué? No, hermano, eso es autoridad. Ahora es una ira santa. Estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Dónde dice por ahí que y fue lleno del Espíritu Santo y se encendió en ira santa? Nunca dice eso. Por el contrario, dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de sensatez, lleno de gracia. Yo creo que el que no haya entendido esto de hoy en adelante no se deje engañar más. Uy, hermano, porque no podríamos ser testigos del Señor si nosotros seguimos manifestando ira, pleito, contienda, enemistades, celos, codicia, y es que llenos del Espíritu de Dios. Mire que por eso es que Santiago dice esto tan claramente. Santiago, el capítulo número 3. Acompáñeme allá. Mire cómo él deja claro que una persona con pleitos, con celos, nunca puede decir con verdad
que es una persona, que es un hombre, que es una mujer de Dios. Versículo número 13, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La sabiduría y el entendimiento son fruto ¿de qué? De la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí lo hemos visto o no? ¿Sí están aquí, iglesia? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues los que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, porque la llenura del Espíritu Santo no solamente da sabiduría, sino que da mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si estás lleno de celos amargos y de peleas, de contención, dice, no os jactéis, no se jacte diciendo que es un hombre espiritual, una mujer espiritual. No se jacte diciendo que está lleno del Espíritu Santo. No se jacte diciendo que habla en lenguas. No se jacte diciendo que es un ministro. ¿Ah? No importa si está en un púlpito. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, fue lo primero que yo vi cuando llegué a una iglesia cristiana. En ese tiempo habían abierto una congregación en otro lado y el pastor estaba con un pleito tremendo porque la iglesia se le estaba yendo. Claro, yo entendí recién llegado que era que el temperamento de ese hombre no lo dejaba, no podía. Y entonces, bueno, yo cuando llegué no me pude quedar, me quedé después, ya me determiné a quedarme, pero yo empecé a ver que él ya no predicaba. Yo empecé a ir y él siempre hablaba de los infieles, lleno de celos, hermano, de los infieles que se roban las ovejas del rebaño del Señor, y hablando mal de un pastor, me imagino que de la otra congregación, que se roban las ovejas, que no sé qué, y hablaba mal de él, lleno de celos y contendiendo, pleito en su corazón. Yo en ese tiempo no lo entendía, pero dice la Biblia, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No diga que está lleno del Espíritu Santo, no diga que es un hombre, que es una mujer espiritual, no mienta. No mienta, porque, que lo diga Santiago 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Usted puede ser lleno de sabiduría, de gracia, de prudencia, de poder, de autoridad. Eso demostrará que usted está lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué fue? Pero si por el contrario está lleno de pleito, de mal genio, de contienda, de celos, de envidia, de enemistades, no le gusta saludar a la gente, o tiene al menos uno por ahí, no mienta, no se jacte, no diga que es que está lleno de Dios, o que estuvo orando y la gloria de Dios se derramó. No mienta. Santiago dice, no chicanee. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es una llenura del diablo. Entonces, si usted no había caído en cuenta que el Espíritu de Dios llena a los que se dejan, pero el diablo también llena a los que se dejan, y tendríamos que hablar aquí de las puertas del Hades y de las puertas de los cielos. Es igual. Aprenda a distinguir. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús en Juan, otros 2 minuticos, ¿sí? En Juan, capítulo 14. Es que ya mañana no sé qué me permita el Señor. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Usted va a entender muy claramente esto. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Sabe a qué se refiere esto?
porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Usted conoce al Espíritu Santo? Yo lo puedo conocer, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en usted produce sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia, sensatez, reflexión. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Pues claro. Y yo digo, ahí está ese Espíritu de Dios. Pero cuando me encuentro a alguien muy bonito, muy bien trajeado, diciendo, perdón, llámeme apóstol, y mirando así, y no dejando que nadie se le arrime, porque tiene una santidad tan tremenda que nadie la pueda contaminar, está lleno de orgullo. Ahí no está el Espíritu Santo. No, perdóneme, podrá hacer milagros o lo que sea, pero lleno del Espíritu Santo no. Ahora sí entiende por qué el Señor Jesús dice, y ustedes lo conocen. Conocemos lo que Él produce, conocemos sus frutos. Ahí está Gálatas 5:22 en adelante. Conocemos sus frutos, conocemos el resultado de alguien que le gusta vivir lleno del Espíritu Santo. Pero también conocemos la llenura del diablo. Enojo, depresión nerviosa, tristeza, ansiedad, angustia, desesperación, iras, enemistades, pleitos. Pero yo soy de Dios. No. Se descuidó. Entonces es fácil, digo yo, ¿no? Es fácil ahora sí entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Antes se lo ponían a uno de que la llenó, power, sí, pero el poder viene porque aceptó todo lo demás del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Es fácil. Ahora va a distinguir si está lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí va a distinguir o no? Sí, claro. Y cuando se le alborote algo, digo, no, yo no me voy a dejar llenar del diablo. No, olvídese. Ananías se dejó llenar. Yo no. Yo me voy a dejar llenar del Espíritu de Dios. Y por eso es que Pablo en Efesios 3:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Está hablando de una cosa que controla el ser humano, una cosa que lo influencia. El licor influencia y lo llena de acuerdo a ese vino, a ese licor, para que diga vulgaridades, para que se ría y se burle de los demás. Y él está gobernado por eso, porque está lleno de licor, y el licor produce lo que usted ya sabe. Dice, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque es que usted y yo llenos del Espíritu Santo, oiga, somos candidatos número 1 para dar testimonio de Cristo. Vaya, dé testimonio de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted está dispuesto porque está lleno del Espíritu Santo. La llenura vino para hacernos testigos del Señor Jesucristo. Porque nada más vergonzoso que alguien que está hablando del Señor. Le vengo a presentar al Salvador de la vida, al Señor Jesucristo. No, gracias, soy católico. Bueno, pues pierdas en el infierno, gusanos serán tu cama, gusanos tu cabecera, te debe ver allá chicharrándote y te vas a arrepentir de haberme despreciado el día de hoy. Eso está lleno del Espíritu Santo. Van y sacan un garrote y lo corretean. Lárguese de aquí. Porque aún el impío se da cuenta que no, ¿cuál lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál? No. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.